Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Vamos a orar para dar comienzo a nuestra enseñanza del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, te damos hoy muchas gracias por permitirnos estar aquí nuevamente, Señor. Hemos entendido, Señor, que todo es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias también te damos por el cuidado de nuestra ciudad, así como de nuestra familia, Señor, que tú has guardado y has protegido con tu hermosa presencia. Padre, asimismo oramos por los hermanos que están en este momento en cama, Señor. Gracias también te damos porque tú les has sanado, Señor, y seguramente, Señor, seguirás haciendo la obra en la vida de ellos. Gracias te damos, Padre, por tu presencia y por tu infinita misericordia, Señor, porque reconocemos que hemos fallado aún estando delante de ti, Señor. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestra serie que estamos llevando, que tiene como título Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, solamente con el puro título del temor a Dios y guardar sus mandamientos nos está diciendo mucho. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice que teme a Dios, pero lamentablemente no guarda sus mandamientos. Y hoy vamos a continuar con nuestros sermones expositivos y hoy tocaremos el capítulo número 5 de Eclesiastés. Para poder entender este capítulo, vayamos poniendo las bases, porque en este capítulo Salomón da un giro muy importante en comparación de los 4 capítulos anteriores de este libro de Eclesiastés. Y para eso, hermanos, es muy importante que conozcamos nuestras funciones y nuestra responsabilidad dentro de la casa de Dios. De eso se trata el tema del día de hoy. Ahora, aquí no importa si tú eres el pastor, eres el maestro, eres el servidor o eres el congregante. Tampoco importa si tienes mucho o poco tiempo conociendo de Cristo, asistas de manera frecuente a la iglesia o de los que constantemente faltan, o bien de los que dicen que asistir a la iglesia es solamente a perder el tiempo. Cabe mencionar que Dios ha dispuesto de esta enseñanza para cada uno de los que acabamos de mencionar, para cada uno de nosotros. Y veamos por qué. Te repito, vamos poniendo las bases para que podamos entender este capítulo número 5. Y vayamos a 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 3, verso 9, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo se está hablando a sí mismo y él se presenta como un colaborador de Dios. Y continúa diciendo el verso, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Cabe hacer mención que Pablo se presenta como colaborador de Dios. Pablo se presenta como trabajador de Dios en la obra del Señor. Y Dios ahora a nosotros nos ha dado la oportunidad, a los que son pastores o a los que son maestros o bien servidores, de ser colaboradores y trabajadores de Él. Esto nos indica que nosotros no podemos trabajar solos y Él no trabajará sin nosotros. Lo que te quiero dar a entender es que Dios nos quiere como sus compañeros de trabajo. Hermanos, nosotros en la obra que el Señor ha puesto aquí en Cortázar no podemos trabajar solos. Y Dios hace el trabajo de manera extraordinaria y completa. Por lo tanto, Dios quiere que llevemos su mensaje. Esto es la predicación del Evangelio. Y cuando hablo de la predicación del Evangelio, te estoy diciendo que quiere que llevemos su mensaje en relación a la vida, a la muerte, a la resurrección y al ascenso de Jesucristo. Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar. Ahora, es bueno saber que Dios quiere que nosotros seamos sus colaboradores. Y lo que Pablo hizo era trabajar para el pueblo de Dios, así como algunos miembros de esta iglesia lo estamos haciendo. Entonces, nosotros como colaboradores de Él, podemos ver a la congregación como el campo.
Y Pablo usa la ilustración del agricultor que planta y riega, pero también algo que menciona Pablo de que ellos son el edificio, usando la ilustración del constructor. ¿Qué es lo que nos está diciendo Pablo? Que tanto el agricultor como el constructor, para poder llevar bien la obra que se le encomendó, se requiere de esfuerzo, se requiere de trabajo, se requiere de dedicación, pero como es para la obra del Señor, se requiere de reverencia delante de Él. Entonces, cada vez que tú y yo asistimos a la casa de Dios, lo debemos de hacer con respeto, pero también con reverencia. ¿Por qué? Porque somos sus colaboradores. Hermanos, te repito, cada vez que tú y yo asistimos a la casa de Dios, lo tenemos que hacer con respeto y reverencia, porque aquí es donde está la presencia de Él. Ahora, cabe hacer mención que no es el edificio. Veamos por qué. Éxodo capítulo 3, verso 5. En este capítulo de Éxodo vamos a leer o vamos a ver la conversación que tuvo Dios con Moisés. Para poder entender esto, Éxodo 3:5 nos dice, y dijo, o sea, estas palabras fueron las que le dijo Dios a Moisés, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Cuando Moisés se acercó era solo un monte, pero lo que hacía glorioso ese monte era la presencia de Dios. Entonces, el monte pues era un montón de tierra. Quizá había muchas piedras o muchos arbustos. Era solo un monte, así como este edificio, esta casa o este salón o como tú quieras. Es solamente una construcción, pero lo que hace hermoso este lugar es la presencia de Dios. Es lo que hace hermoso este lugar. Por lo tanto, tú y yo, cada vez que vengamos a la casa de Dios, lo tenemos que hacer con respeto. Ahora, si no se predica su evangelio y si no le damos en este lugar la honra y la gloria a Cristo, no tendría sentido estar aquí. Y de acuerdo a la perspectiva que Salomón nos va a enseñar en este capítulo 5, entonces, si no tenemos reverencia y si no tenemos la actitud correcta, dudaríamos de la presencia de Dios. Hay un texto en Mateo 18:20 cuando dijo Jesús, donde haya 2 o 3 reunidos o congregados en mi nombre, allí voy a estar yo. Mucha gente este texto lo ha distorsionado, pensando o creyendo que donde hay 2 o 3, ahí va a estar Jesús. Y es verdad lo que dice Jesús. Pero congregarse en su nombre significa que somos conocidos por Él, por Jesús. Recordemos cuando Jesús dice, mis ovejas, ¿qué hacen? Escuchan su voz. Es cuando realmente nos estamos congregando en su nombre. Ahora, congregarse en su nombre significa que Él es el punto central de nuestra reunión. ¿Por qué? Porque nos congregamos con Jesús. Hermanos, el punto central de nuestra reunión cada domingo o cada vez que tenemos un estudio, el punto central tiene que ser Cristo. Congregarse en su nombre significa que nos reunimos de acuerdo a la naturaleza de Jesús. Y para conocer esa naturaleza tenemos que aprender y conocer toda su palabra, pero especialmente los evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, congregarse en su nombre significa reunirnos en la forma que Jesús lo aprueba. Porque muchas veces nos reunimos creyendo que Jesús está en este lugar y de verdad, hermanos, pudiéramos estar solamente perdiendo el tiempo. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús llega a un templo y hace una sorte de cuerdas
y les dice a los congregantes que la casa del Señor la han convertido en una cueva de ladrones? Hermanos, por misericordia y por su gracia, el Señor no ha hecho lo mismo en esta actualidad. Ahora, quizá Dios ha hecho esto en algunas iglesias o en algunas congregaciones, pero como tienen el poco temor y conocimiento de la palabra, no se han dado cuenta que han recibido los azotes del Señor. Ahora, recuerda, Pablo menciona que somos colaboradores y somos trabajadores de Dios. Te recuerdo, no podemos trabajar solos. Hermanos, cuando alguien en la casa de Dios trabaja solo, sin el conocimiento y sin el temor de Dios, entonces empezará a hacer de sus estrategias y de sus pensamientos con la idea de atraer la gente a su iglesia, no a la casa de Dios. Es algo que tú y yo debemos de entender. Ahora, la función que tenemos como colaboradores de Dios no es, te repito, no es entretenerlos, tampoco hacer un espectáculo de luz y sonido, echar humo como si fuera discoteca. Tampoco es hacer una pasarela o poner un entarimado temático, mucho menos, porque somos colaboradores de Dios, mucho menos que hayas venido a escuchar cómicos y payasos. Hermanos, para eso están los circos. Tampoco de manipularlos o engañarlos por medio de las emociones o decir que si ofrendas 100 pesos, Dios se compromete a darte 1000. Hermanos, cuando hacemos esto, o si alguna vez lo hemos hecho, quiere decir que Dios no está aprobando lo que nosotros estamos haciendo. O llegar al servicio y decir que solamente Dios quiere que le alabemos. O decir también que es una mañana de milagros o de testimonios. Hermanos, ¿cómo saber si verdaderamente eso es lo que Dios quiere? Miren, para no desviarnos y para no salirnos del propósito del orden y respeto y reverencia delante de la casa de Dios, lo único que tenemos que hacer es enseñar su palabra. Ahora, la manera que debemos hacer las cosas está en la palabra de Dios y no hacer lo que a mí me parezca o bien lo que yo quiera. El lugar santo donde se encuentra la presencia de Dios no se debe de tratar así. Y durante estas semanas hemos estado viendo la perspectiva de Salomón, hermanos, y con estos 4 capítulos que hemos aprendido, ya deberíamos de estar impresionados por todo el contenido que tiene Eclesiastés, pero lo que hoy vamos a ver será una mezcla de asombro, pero también de terror al mismo tiempo. Asombro, ¿por qué? Por el hecho de saber quién es Dios, y terror por la perspectiva de que tendremos un encuentro con Él. Y vamos a ver Éxodo 19:16, donde vamos a leer cómo se manifiesta realmente la presencia de Dios. Hermano, para poder entender cómo se manifiesta la presencia de Dios, tenemos que entender su palabra y no en base a que alguien venga y te diga que aquí está la presencia. Hermanos, la única manera de que tú y yo podemos entender dónde está la presencia de Dios y cómo se manifiesta la presencia de Dios es a través de su palabra. Éxodo 19:16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Podemos notar qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando sintieron la presencia de Dios. Hermanos, cuando se siente la presencia de Dios, uno se estremece. Estas señales de poder y gloria indicaban la presencia de Dios. El pueblo pudo sentir el ambiente de miedo y terror al mismo tiempo. Lo que Israel
vio y sintió durante los truenos, relámpagos, la nube, el humo y el terremoto eran atemorizantes. Y cada uno de estos eran fenómenos naturales, hermanos, era muy espantoso. El sonido de bocina no salió del campamento, sino del mismo cielo, y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Verso 17, y Moisés sacó el campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Ellos podrían ver, oler, oír y sentir el fuego que cubría el monte. Verso 18, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Si tú y yo hubiésemos estado allí, ¿te puedes imaginar esa experiencia? ¿Te la puedes imaginar? ¿Te ha pasado que en algunas ocasiones ha llegado a llover y muchas de las veces empieza con una tormenta eléctrica? Hermanos, sentimos miedo. Sentimos que los vidrios de nuestra casa se rompen. Y quizá muchos han llegado a pensar en esconderse debajo de la cama por los truenos tan fuertes que se escuchan. Hermanos, la presencia de Dios es algo de tener miedo. Éxodo 20:18 nos narra algo similar. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron lejos. Hermanos, el pueblo de Israel pudo ver y sentir la presencia de Dios, y lo que pasó en ellos fue que temblaron. Pero ¿saben por qué tiembla la gente delante de Dios? Por el temor, porque Él es 3 veces santo. Verso 19, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros, y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Dios había sido bueno con el pueblo de Israel. Dios los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Dios los había guiado a través del desierto. En este momento, el pueblo de Israel entendieron claramente que no debían jugar con Dios. ¿Por qué? Porque literalmente estaban aterrados, tenían temor. Por lo tanto, hermanos, pastores, maestros, servidores, congregantes, venir a la iglesia no es un juego. Venir a la iglesia es tener temor y reverencia, porque su presencia está en este lugar. Verso 20. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Qué era la recomendación que les estaba dando Moisés al pueblo? No tengan temor. Pero también otra recomendación que les daba Moisés, ya no pequen. Vamos a entender por qué este texto, al final de la enseñanza, la vamos a entender por qué. Hermanos, muchos de nosotros quizá hemos venido a la iglesia y lo hacemos sin temor, pero nuestra vida cotidiana no la pasamos practicando el pecado. Podríamos pensar que el pueblo de Israel estaba feliz por la experiencia en el monte Sinaí, por tener el honor de haber escuchado la voz de Dios como una bocina del cielo, pero en lugar de eso sintieron terror y no querían que Dios les hablara. Y hay una cita que también la podemos entender, vayamos a Isaías 6:5, ¿qué es lo que se siente cuando llegan a la presencia de Dios?
Isaías 6:5. Entonces dije, estas son palabras de Isaías: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cuál fue la expresión de Isaías? Ay de mí. Esta expresión fue una expresión de miedo. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Hermanos, esa es la verdadera presencia de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque mucha gente dice que siente la presencia de Dios cada domingo, pero no deja de pecar. Hermanos, mucha gente está confundida y lo peor, está perdida. Las palabras que le hizo las palabras que le hizo el pueblo a Moisés fueron: no hable Dios con nosotros para que no muramos. Israel quería que Moisés fuera su mediador porque temían morir. En aquel tiempo, el pueblo de Israel tenía su mediador, era Moisés. Ahora nosotros tenemos a nuestro mediador, que es el que habla con el Padre. ¿Quién es? Es Cristo. Ahora es Cristo nuestro único mediador. Hermano, las religiones te han dicho que hay otro mediador o otro intercesor. Te están mintiendo. El único mediador es Cristo. Primera Timoteo capítulo 2, verso 5. Esta carta se la escribió Pablo a Timoteo y nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Hermanos, te repito, el mediador entre Dios y el pueblo de Israel en el Viejo Testamento fue Moisés. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mediador es Cristo. Y Pablo, en esta carta de Timoteo, repite lo que Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo: yo soy el camino. Aquí Jesús se está presentando como mediador. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Estamos entendiendo cuál es la función del mediador, que es Cristo? Cristo como mediador es el único que nos puede llevar al Padre. No existe nadie más. Quizá me digas: ya pasó, esto ya pasó, ahora estamos en Cristo. Ahora Él es nuestro mediador, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y quizá tú llegues a pensar: qué ceremoniosos eran en el Viejo Testamento. Hermanos, la adoración a Dios es algo solemne, no importa la época. Porque presentarse delante de Dios es algo que tenemos que hacer con temor y reverencia. Y muchos siglos más adelante, el escritor de Hebreos escribe haciendo alusión a este evento histórico que se narró en el Éxodo 19. Ahora, ¿con qué propósito lo escribió el escritor de Hebreos? Para hacernos creer a nosotros como creyentes del nuevo pacto que la venida y el sacrificio perfecto en la cruz de Cristo no debía afectar en lo más mínimo el sentido de reverencia y de asombro que tú y yo tenemos que experimentar en el culto congregacional. Vayamos a Hebreos 12:18. Nuevamente, para recordar este evento histórico y para ahora saber por qué lo tenemos que hacer. Lamentablemente, hermanos, dentro de las iglesias se han involucrado o se han metido tantas herejías creyendo que vienen de Dios. Gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios. Estaba meditando esta prédica, cuando estaba orando para poderla compartir el día de hoy.
En ese momento me llegó el hecho de que los estudios o los discipulados que llevamos cada miércoles y cada domingo nos ha dado tanta enseñanza y nos ha mostrado de qué manera debemos de conocer más a Jesucristo. Hebreos 12:18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Recuerda, lo que estamos leyendo en Hebreos 12:18 es un recuento de lo que se leyó en Éxodo 19. Verso 19, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Verso 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hermanos, verso 24, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En otras palabras, lo que el pueblo de Israel experimentó solo era la sombra de la realidad que tú y yo experimentamos en el culto en la iglesia. Ahora nosotros lo podemos experimentar por medio del mediador que es nuestro Señor Jesucristo. Esta es la realidad. Es por eso que el escritor de Hebreos concluye diciendo, verso 28, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole como con temor y reverencia. Hermanos, si el verso 29 no lo entendemos, es que realmente no tenemos reverencia a Dios. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermanos, esto está escrito en el Nuevo Testamento. Nuestro Dios es fuego consumidor. Al adorarle, debemos de hacer con temor y reverencia. Dios es el mismo de aquel que estuvo en el monte Sinaí para revelarle al pueblo de Dios la ley moral. Si nosotros recibimos un reino inconmovible, entonces tengamos gratitud, porque alcanzamos la aprobación inmerecida de Dios en Jesús, que nos ayuda a que sirvamos a Dios con alegría y con gozo, pero sobre todo, en todo lo que Él nos está pidiendo. Hemos creído que demasiada gracia nos da licencia y nos permite pecar contra Dios. En realidad, la gracia nos debe dar temor y reverencia para estar delante de su presencia. Aquellos que piensan que la gracia les da licencia para pecar, en realidad no están caminando bajo la gracia. Están caminando en pecado y quien practica el pecado es del diablo. Nuestro Dios es fuego consumidor. Es mejor que tú y yo nos acerquemos a Él con temor y temblor, solo para recibir la aprobación inmerecida de Cristo Jesús. Y Salomón ha venido compartiendo con nosotros las lecciones de este libro que durante su vida trató de encontrarle sentido y significado en todas las cosas que el mundo ofrece: conocimiento, un trabajo productivo, placeres, riqueza y todas aquellas cosas que tuvo que vivir Salomón. Pero ¿cuál fue la realidad de Salomón? Hemos visto durante estos primeros 4 capítulos que
que terminó frustrado, no porque no haya alcanzado todas las cosas, sino que después de tenerlas en abundancia se dio cuenta que todo eso era vanidad y aflicción de espíritu. Dicho todo esto, poniendo como base toda esta introducción de este capítulo, entonces vayamos al capítulo número 5. Y lo que Salomón escribió es la manera y forma que tú y yo nos debemos de presentar en la casa de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Salomón se dio cuenta que muchos adoradores iban al templo sin tener la idea de lo que estaba sucediendo allí realmente. Y lo vemos en la actualidad. Mucha gente va al templo sin saber a qué va. Mucha gente asiste al templo pensando que es la religión que le tocó estar. No, hermanos, tenemos que conocer y aprender más de él. Miren, hay gente que hace sacrificios y rituales, pero están muy lejos de ofrecerle a Dios la adoración que es digna. En otras palabras, están siendo irreverentes en la casa de Dios y que de manera frecuente lo están adorando en vano. ¿Recuerdan las palabras de Jesús en Mateo 15:8, donde dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí? Pero las palabras que dice Jesús en el verso 9 dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Te acuerdas lo que mencioné al principio? Que siendo colaboradores de Dios, ¿qué es lo que no debemos de hacer? Ahorita hay más obras de la carne dentro de la iglesia en lugar de la presencia misma de Dios. Hermanos, es terrible que muchos estamos ofreciendo adoración a Dios y puede pasar que nos demos cuenta después que todo haya sido en vano. Hermanos, las actividades que tenemos durante toda la semana, todas son importantes. Las actividades que tú haces en tu trabajo, las actividades que tú haces en tu casa, las funciones que tienes con tu esposo, tu esposa, tus hijos. Pero venir a la iglesia a congregarnos rebasa cualquier actividad que tengamos. Te repito, sería muy lamentable que sigamos asistiendo a la iglesia y que después de la evaluación de Dios nos diga, de nada sirvió. Me adoraste en vano, perdiste tu tiempo y todo lo que hiciste en la iglesia fue inútil. Ahora, ¿cómo podemos evitar que este tiempo deje de ser desperdiciado y ofensivo para Dios? Y lo que Salomón nos va a enseñar es, prepárate para venir a la casa de Dios. Vayamos a Eclesiastés 5:1, por favor. Hermanos, cada vez que tú vengas a la casa de Dios, te tienes que preparar. Porque vienes a un encuentro con tu Creador, vienes a un encuentro con tu Dios. Eclesiastés 5:1 nos dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Qué nos está diciendo Salomón? Ten cuidado. Cuando vengamos a la casa de Dios debemos de tener cuidado. Y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, cuando vengamos a la casa de Dios, tengamos cuidado y tenemos que acercarnos más para escuchar que para ofrecer el sacrificio de los necios. Salomón empieza con un buen consejo, nos dice que tú y yo debemos darle alabanza y gloria y honor cuando vengamos a la casa de Dios. Guarda tu pie por el bien de tu vida. Debemos de tener cuidado y pensar sobre las consecuencias
cuando venimos a este encuentro con Dios. Josué 5:15. Hermanos, debemos de tener cuidado. Piensa, hermano, que cada vez que vienes a la casa de Dios, vienes a tener un encuentro con Él. Josué 5:15, y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Qué hizo Josué? Y así lo hizo. Hermanos, es por eso, te repito, es por eso que debemos tener cuidado cuando nos dirigimos al lugar de la adoración. Debemos de tener cuidado. En esta contingencia me he dado cuenta de algunos hermanos que trabajan en sus empresas, que tienen su trabajo en empresas, y me han hecho saber ahora la forma en que les están pidiendo y los requisitos que tienen que hacer para ingresar a su trabajo. Hay muchas restricciones por todo aquello que está pasando. Y sabes una cosa, cuando volvamos a este lugar y tengamos ese encuentro con Dios, hermanos, es muy triste lo que te voy a decir. Pero tenemos que acatar las órdenes. Y este es un indicativo que le tenemos más miedo al hombre que a Dios. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque ahora, cada vez que tú vengas a la iglesia, vamos a tener que comprar un tapete satinizador, lo vamos a poner en la entrada, te vas a tener que limpiar los pies para que no vengas y contagies a los demás. ¿Te parece lógico eso, hermano? No, hermano. Cuando la realidad es que nosotros, cuando vengamos a este lugar, a la casa de Dios, lo hagamos con temor y reverencia. Lo que está diciendo Salomón es que tengamos temor a ese encuentro con Dios para reunirnos donde el verdadero Dios es adorado. Muchos de nosotros cuando estamos en la casa de Dios pareciera que estamos, pero no estamos. Cuando vengamos a la iglesia, hagámoslo con mayor reverencia porque aquí está Él. Y cada domingo que salgas de tu casa y vienes a este lugar, al lugar donde nos reunimos con Dios, Él mismo se inclina para tener un encuentro con nosotros. Por tanto, cuida tus pasos. 1 Timoteo capítulo 3, verso 14. Estas son palabras de Pablo a Timoteo y le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15. Para que si tardo, vean ustedes la recomendación que le hace Pablo a Timoteo. Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, yo recuerdo cuando hicimos el contrato de este lugar. Cuando llega el dueño de este lugar y me dice: te puedo rentar el lugar solamente los domingos. Todos sabemos que este lugar era un salón de fiestas. Todos lo sabemos, que era un salón de fiestas este lugar. Y el dueño me dijo: te lo puedo rentar solamente los domingos. ¿Qué me estaba dando a entender el dueño de este lugar? Que él podía rentar este lugar como salón de fiestas los viernes y los sábados. La cantidad que él me cobraba en este lugar, sillas, muebles, todo incluido,
para dar un servicio dominical era una cantidad muy módica, que si te la digo te va a dar risa. No era nada, hermanos. Cuando él me dijo esto, te lo puedo rentar cada domingo y tú págame tanto. En ese momento creí, Dios no es digno de una adoración donde entre semanas se pueda usar para otra cosa y el domingo se use para alabar y adorar a Dios. Ustedes saben que en ese momento no teníamos nada, como iglesia, como congregación, no teníamos nada. Recuerdan ustedes que todo lo dejamos, pero ¿por qué dejamos todo? Por el temor y el respeto que le tenemos a Dios. Y yo le dije al dueño, yo no estoy dispuesto a compartir este lugar y que haya celebraciones de fiestas y que el domingo nos podemos reunir, yo no lo puedo aceptar. Le comenté, negociemos para que usted me dé un precio justo y razonable, pero este lugar lo queremos las 24 horas del día y los 365 días del año. Pactamos la cantidad. Hermanos, hasta el día de hoy Dios no nos ha dejado solos. El Señor ha puesto el querer como el hacer en los corazones de los hermanos, que cada uno, a pesar de la contingencia, cada uno de los hermanos de esta iglesia ha venido y ha dejado su ofrenda. Hermanos, esto indica que estamos haciendo o que hicimos lo correcto delante de Dios, por lo tanto, lo queremos seguir haciendo. Queremos llegar a este lugar con temor y reverencia, porque aquí se encuentra el Dios vivo. Así que cada vez que vengamos, debemos de venir preparados y ser conscientes al lugar donde hemos venido. Hermano, es bueno ver a los hermanos que quizá durante la semana no hemos visto, o como ahora que ya vamos para 4 meses de que algunos hermanos no los hemos visto. Es bueno venir a cantar, a adorar, es bueno ofrendar, pero lo más importante a lo que hemos venido aquí es para tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero con el propósito de adorarle. Así que, hermanos, prepárate para venir a la casa de Dios. Y quizá tú me preguntes, ¿y cómo me preparo? Y lo primero es venir con la disposición de escuchar la voz de Dios. Esto es, escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica, pero también con la intención de obedecer. Esa es la verdadera intención de venir cada semana a la casa de Dios. Así que, hermano, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Y esto habla de los judíos que llevaban sus ofrendas y sacrificios al templo, pero no lo hacían con el corazón y la actitud correcta. Venir a la casa de Dios no es tener una reunión de manera mecánica o rutinaria. Párate, siéntate, arrodíllate. No, hermanos, que no se te vuelva rutina venir a la casa de Dios, sino que en verdad vengamos a escuchar su palabra. Lamentablemente, el día de hoy las iglesias han dado un giro y le dan más importancia a que los creyentes se expresen y dándole menos importancia a la palabra de Dios y haciéndose notar más la admiración y reverencia a los hombres. Lo estamos viendo. Muchos en la actualidad escriben sus libros y la gente los compra. Y en muchas ocasiones van a que les den su autógrafo en el libro. Escriben sus blogs teniendo miles de seguidores y cualquier frase que pongan es de gran relevancia. Hermanos, la razón primordial de que nos reunamos es escuchar la voz de Dios, para escuchar la predicación y no para que los demás escuchen nuestras palabras. Lo que Dios nos dice
que es más importante su palabra que cualquiera de nuestras opiniones. Veamos por qué. Eclesiastés 5:2. Eclesiastés 5:2 nos dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras. Hermanos, Salomón nos está recordando la distancia abismal que hay entre nosotros y Dios. Él está en el cielo, nosotros sobre la tierra. Su autoridad y sabiduría no tienen límites. Nosotros estamos muy limitados en todos los sentidos. ¿Qué tenemos que hacer? Hablar menos y escuchar más. Tenemos que darle lugar a Dios que le corresponde. Salomón en el verso 2 nos está diciendo que dejemos de hablar nosotros. Hermanos, lo que la gente tiene que conocer es a Cristo. Lo que la gente tiene que conocer es la obra perfecta de Cristo en la cruz. La gente no tiene que conocer tu testimonio, no tiene que conocer tu ministerio, no tiene que conocer si cantas bonito, no te tiene que conocer a ti. Lo que Salomón nos está diciendo, que Dios está en el cielo y nosotros solamente estamos en la tierra. Y pareciera de todo esto que el único que lo ha entendido es Pablo. Y nosotros, hermanos, maestros, servidores, pastores y los congregantes que vienen o que a veces no vienen, ojalá entendamos cada uno de nosotros y nos llegue estas palabras que Pablo escribió en la primera carta de Corintios, capítulo 9, verso 16. Hermanos, venir a la casa de Dios, no debemos de apresurarnos el hablar nosotros. Tenemos que predicar su palabra. Nos dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y hay un clamor a continuación de Pablo y dice: y ay de mí si no anunciare el evangelio. ¿Cuáles son las palabras de Pablo? No tengo por qué gloriarme. Muchos se han robado la gloria de Dios. Hablan de sí mismos, de sus logros, sus triunfos, sus iglesias numerosas. Hermano, eso no es lo que enseña la palabra. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿qué dice Pablo? Recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Esto es, si lo hace de mala voluntad, tendrá también su pago. 18, verso 18. Hace una pregunta en este verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón? ¿Cuál pues es mi ganancia? Que predicando el evangelio presente. ¿Cómo se debe de presentar el evangelio? Gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Verso 19, por el cual, y estas palabras, hermano, es de un apóstol. Así es como deben de ser los apóstoles de hoy, si los hay. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Podemos ver en esta carta a los Corintios que Pablo ciertamente era un siervo de nuestro Señor Jesucristo. Miren, darle más importancia a nuestras palabras que a las de Dios, nos convertimos en necios. Eclesiastés 5:3, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Hermanos, a Dios no le impresionan nuestras palabras. Él ya lo sabe todo antes de que las digamos. Así que no hemos venido a impresionar a nadie. Hay quienes han dicho: hermano,
este hermano tiene un testimonio impresionante. Es poderoso su testimonio. En lugar de decir, cuánta gracia y misericordia alcanzó de Dios. No seamos necios. Un testimonio no convierte a nadie. A Dios lo que le impresiona es un corazón contrito y humillado y que tomemos en serio su palabra. Isaías 66:1. Hermanos, hablamos de tener temor y reverencia a la presencia de Dios en su casa, pero también debemos de temblar a su palabra. Isaías 66:1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas las cosas fueron, dice Jehová. Hermanos, hagamos un alto aquí para poder leer a continuación lo que escribió Isaías. Dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Vayamos a Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. ¿A qué tenemos que venir a la iglesia? A escuchar. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Verso 22. Las mismas palabras que escribió Salomón en Eclesiastés son las mismas palabras que escribió Santiago. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabes por qué solamente nos hemos vuelto oidores? Porque cuando venimos a la iglesia, lo que menos hemos venido es escuchar el consejo de Dios. Lo que Dios quiere es que nosotros tengamos un oído atento. Tengamos cuidado, hermanos, cada vez que vengamos a este lugar santo. Y Salomón complementa esta enseñanza, Eclesiastés 5:4. Lo que vamos a leer a continuación, muchos de nosotros quizá hemos hecho promesas a Dios. Y hemos hecho promesas a Dios porque no tenemos cuidado cuando venimos delante de su presencia. Quizá tú le has prometido algo a Dios y no lo has cumplido. Y quizás has pensado que a Dios ya se le olvidó. Pero hermanos, a Dios no se le olvida nada. A ti ya se te olvidó, pero a Dios no. Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruyas la obra de tus manos. Hermanos, te repito, si has hecho una promesa a Dios, es para que la cumplas. Y no que prometas y realmente no lo hagas. El mayor ejemplo de la promesa, ¿recuerdan ustedes en primer libro de Samuel 1, del 9 al 18, cuando Ana se presenta en el templo y le pide a Dios un hijo? ¿Se acuerdan quién fue el hijo? ¿Sí? Fue Samuel.
Entonces ella le hace una promesa a Dios y le dijo a Dios: si tú me das un hijo, yo lo entrego al templo. ¿Qué fue lo que hizo Ana? Lo entregó al templo. Ella cumplió su palabra. Y muchas veces nosotros, cuando estamos en tiempo de angustia o en situaciones difíciles, le hacemos promesas a Dios. Cuando tú le hagas una promesa a Dios, que si te cumple tal deseo, seguramente Dios sí lo va a hacer. Así que no hagas promesas que no puedas cumplir. Es mejor que no prometas. Porque muchas de las ocasiones hacemos promesas, pero cuando la tormenta pasa, la dificultad pasa, nos olvidamos de cumplir esa palabra. Acuérdate, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Deuteronomio 23, 21. Hermanos, muchos de nosotros hemos caído en hacer una promesa a Dios y no la hemos cumplido. Deuteronomio 23, 21 nos lo explica de la misma manera. Dice: cuando haces voto a Jehová tu Dios, esto es, cuando haces una promesa a Jehová tu Dios, no tardes en pagarla, no tardes en hacerla, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Verso 22. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. Verso 23. Por lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo que prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Hermanos, piénsalo antes de que tú le prometas algo a Dios. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas que fue por ignorancia. Salomón pudo observar la importancia de cumplir nuestras promesas, y esto es un asunto serio, así que tampoco nos hagamos los ignorantes. Y de que digamos: ¿se me olvidó? O ya no me acordaba que le había hecho una promesa a Dios. ¿Hacia dónde nos quiere llevar Salomón? A que entendamos que debemos tener reverencia hacia el Señor en la reunión de la iglesia, pero también en lo que prometemos. Eclesiastés 5:7 dice: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Y da una recomendación Salomón en este verso 7. Mas tú teme a Dios. Así que, hermanos, debemos de tener temor cuando vengamos a la casa de Dios y debemos de tener temor cuando hagamos alguna promesa a Dios. En lugar de querer hablar mucho, debemos de tener temor de Dios. El punto no es tomar a la ligera cuando vengamos a la casa de Dios. No se te olvide que Dios está en el cielo y tú y yo estamos en la tierra. Salmo 96:7, solamente para recordarnos o recordarte de que Dios está en el cielo. Dice: tributar a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová la gloria y el poder. Dar a Jehová la honra debida a su nombre. Traer ofrendas y venir a sus atrios. Adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Salmo 100, verso 2. Nos dice algo parecido. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios
Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. ¿Por qué leímos este Salmo 96 y este Salmo 100? Porque nadie puede sentir el gozo de la presencia de Dios si primeramente no tiene temor. Te repito, nadie puede sentir gozo en la presencia de Dios si primeramente no tiene temor. Miren, hermanos, cada domingo podríamos hacer una fiesta de júbilo, una fiesta de cantos, de alabanza aquí en la iglesia, y donde todos parecieran estar contentos y felices. Podríamos brincar aquí como chapulines, brincoteando, y no después. Miren, hermanos, porque si lo hacemos de manera equivocada, después vamos a estar como gusanos sobre un comal ardiendo. Es mejor tener un momento de júbilo cuando conozcamos la obra perfecta de Cristo en la cruz. ¿Qué caso tendría venir a este lugar a saltar y a brincar y gritar con voces de júbilo si durante toda la semana no leemos, no oramos, no estudiamos? Somos fluctuantes, nos falta fe, practicamos el pecado. ¿De qué serviría si no conocemos la obra de Cristo en la cruz? Para poder una fiesta de júbilo tenemos que experimentar el verdadero temor a Dios. ¿Sabes tú cómo se manifiesta? O de las varias maneras que se puede manifestar el verdadero gozo, la verdadera alegría, el verdadero júbilo dentro de la casa de Dios, cuando entendamos tú y yo que fuimos perdonados por Cristo. Cuando entendamos que tú y yo fuimos liberados de la condenación del infierno. Cuando entendamos tú y yo que algún día lo veremos a Él. Hermano, ese es el verdadero júbilo. Todos, sin lugar a duda, todos hemos pecado más de una ocasión durante nuestra reunión congregacional. Y no siempre hemos ofrecido la reverencia a Dios que debemos hacer. No siempre hemos cumplido las promesas que le hacemos a Dios. Y no siempre hemos escuchado y obedecido su palabra. Pero eso sí, expresamos, la alabanza estuvo impresionante. No nos confundamos. Y es aquí donde entra la obra de nuestro Señor Jesucristo, que desde su nacimiento y su muerte se mantuvo obediente y le dio toda la honra, toda la gloria al Padre como fue debida. Cristo mismo murió por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y aún, hermanos, los que hemos cometido en el mismo acto de adoración y de venir a esta su casa. Hermanos, cuando adoramos al Padre, Cristo es el mediador y nuestra adoración es imperfecta, pero aún así es recibida por el Padre, gracias a la adoración perfecta que hizo Jesucristo en la cruz. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Veamos por qué. ¿Y saben ustedes por qué no hemos sido consumidos? Por la obra preciosa de Cristo en la cruz. Dice, Primera de Pedro 2:5, vosotros también,
como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y nos dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por medio de Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, Dios ha extendido su misericordia, que nuestra adoración es aceptable delante de Él por medio de Jesucristo, por el sacrificio perfecto en la cruz. Hermanos, debemos de pensar que Cristo ya hizo la obra completa en la cruz. Su muerte, su vida, su muerte y su resurrección nos permite entregarnos en adoración en cada culto dominical. Es por eso que ponemos el Evangelio delante de ustedes para presentarnos delante de Dios. Como hombres y mujeres debemos de tener el temor de Él, que nos acerquemos a Dios para escuchar su palabra con el deseo de alabarlo y con el deseo de obedecer su voluntad. Hermanos, Dios no quiere una alabanza perfecta. Lo que quiere es que nuestra adoración sea lo más sincera y correcta de un pecador arrepentido y perdonado. Pero ¿qué es lo que produce el Evangelio en el corazón de un creyente? Un cambio radical en tu manera de pensar y en tu manera de hablar. Pero sobre todo, la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. Así que, si tú no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día que te salgas de la religión y te vuelvas al único mediador que hay entre el cielo y los hombres, a Cristo. Así que hoy es el día de que te vuelvas arrepentido. Y lo que Dios quiere de nosotros es una vida totalmente entregada a Él, sin reservas y sin condiciones, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que el Señor nos conceda la gracia de ser de este tipo de adoradores. Y que tú y yo, cuando vengamos a la casa de Dios, lo hagamos con temor y reverencia. Y que cuando tú y yo vengamos a la casa de Dios, sepamos a qué es a lo que venimos. Y que la iglesia cristiana de Cortázar sea un lugar donde Dios sea adorado en espíritu y en verdad, con temor y reverencia, pero también con gozo. Amén. Hermanos, Dios nos habló de qué manera tenemos que venir a este lugar. Todos sabemos que el libro de Eclesiastés fue inspirado por el Espíritu Santo. Sigamos aprendiendo de este libro y Dios nos seguirá sorprendiendo en cada una de las enseñanzas que se estarán presentando. Así que, hermanos, cada vez que tú vengas a este lugar como pastor, maestro o servidor y congregante, hagámoslo con temor. Y cada palabra o cada promesa que tú hagas a Dios, cúmplela, o mejor, no prometas nada. Padre, en el nombre de Jesús, te damos hoy muchas gracias por tu palabra, por tu mensaje, Señor, el día de hoy. Gracias nuevamente, Señor. Te alabamos y te adoramos por permitirnos estar de pie. Sabemos, Señor, que si tú no estás con nosotros, no tiene caso estar aquí de pie. Señor, que tu gloria y tu presencia se siga manifestando y que cada uno de mis hermanos entienda el propósito y el fin de venir a tu casa. Señor, recibe toda la honra, toda la gloria. Y gracias te damos, Señor, por la vida de mis hermanos. Gracias por el cuidado. Señor, tu palabra fue dada y te pedimos perdón, Señor,
porque sabemos que hemos pecado aun cuando hemos venido a la casa de Dios. Ayúdanos a entender más tu palabra con la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a que tengamos temor y a obedecer tus mandamientos. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Hermanos, que la paz de Dios esté sobre sus vidas. Nuestro deseo es que nos volvamos a reunir y seguramente lo vamos a hacer el día que lo hagamos, acatar las órdenes que nos indiquen. Pero recuerda, el mayor temor que debemos tener, venir a la casa de Dios, lo debemos de hacer con temor y reverencia. Dios les bendiga. Amén.